Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy les quiero hablar acerca del crecimiento. Y es que ciertamente este versículo que acabo de leer habla del secreto del crecimiento. Y es que en cualquier contexto en el que nos encontremos, siempre vamos a tener el deseo y la motivación de crecer. Un proyecto, queremos que crezca. Una empresa, un emprendimiento. Un niño pasa toda su infancia deseando crecer. También nos da mucha alegría cuando plantamos un árbol y este crece frondoso. Nos produce una gran felicidad. Todo tiene que ver con el crecimiento. Y ese factor viene de Dios. Es decir, que Dios creó todo perfecto, pero lo creó con la virtud de crecer. La naturaleza de la creación es el crecimiento. Las plantas, los animales, nosotros mismos hemos crecido y es una virtud que Dios establece desde la misma creación. Nos dio la naturaleza de crecer y nos gusta, produce felicidad cuando una persona tiene un negocio y ve que este crece y se llena de clientes, pues eso produce una gran felicidad. El crecimiento siempre será una sana motivación para todo lo que emprendemos, para todo lo que tenemos y tiene que ver con toda nuestra vida. La iglesia, en el caso del versículo, pues no es ajena a esta realidad. Y la Biblia dice que Dios era el que añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, Dios está interviniendo directamente con el crecimiento de la iglesia. Y esto es fundamental porque cuando la iglesia crece, crece para impactar vidas. Crece para impactar familias, para impactar comunidades y, ¿por qué no?, para impactar naciones con el poder del evangelio, de las buenas noticias, de la palabra del Señor. Es Dios el que interviene en el crecimiento. Todo lo hizo Dios para crecer, pero su pueblo, su iglesia, también tiene esa naturaleza y cada uno de nosotros somos fundamentales para que podamos ver ese crecimiento. La Biblia nos está hablando de el proceso, o más bien el secreto del crecimiento para la iglesia y para todo lo demás. Lo primero que menciona el texto que acabamos de leer es la alabanza. Es fundamental la alabanza. Por medio de la alabanza estamos reconociendo la grandeza, el poder y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Una vida de alabanza es una vida de agradecimiento. Una vida de alabanza es una vida de exaltación, pero también es una vida alegre, feliz, porque está conectada con el mismo trono de Dios, reconociendo todo lo que se recibe de Dios. Y es que cuando recibimos lo que recibimos de Dios siempre produce felicidad. ¿Quién no es feliz por una sanidad, por una provisión, por un milagro? Siempre estamos felices cuando vemos el accionar de Dios en su máxima expresión. Somos felices cuando vemos obrar a Dios, cuando Él nos provee y nos sustenta, cuando vemos que Él se glorifica en el crecimiento. Dios está presente. Necesitamos a Dios, pero también necesitamos tener una vida de alabanza, una vida de agradecimiento, de exaltación, reconociendo, así sean los más mínimos detalles, vienen de parte de Dios. Siempre Dios está en función de bendecirnos, de proveernos y de darnos esa felicidad, porque la alabanza significa alegría, regocijo, exaltación. Es fiesta la alabanza, es celebración la alabanza. El pueblo de Dios tenía como principio fundamental la alabanza en sus vidas. Siempre estaba alabando. Si hay algo que caracteriza al pueblo de Dios, es la constante alabanza y exaltación. Pero la Biblia nos habla de otro ingrediente importante: la alabanza y el favor con todo el pueblo. Es decir, la armonía, la reconciliación,
los acuerdos, estar bien con las personas, estar bien con la familia, estar bien con los vecinos, estar bien con esa comunidad de la que hacemos parte. Llámese una comunidad estudiantil, llámese una comunidad laboral, llámese una comunidad en el escenario en el que estemos, siempre procurar el favor con las personas. Es fundamental. Y cuando se trata de un proyecto, cuando se trata de un emprendimiento, siempre procurar estar bien con las personas. El evangelio en el que hemos creído es el evangelio de la reconciliación, es el evangelio de las buenas relaciones, es el evangelio de estar bien con los demás. Pero ¿no sufría persecución la iglesia primitiva en medio de la cual se establece el texto que leímos? Sí, pero que estuvieran en persecución no les quitaba tener favor con todo el pueblo. Sí eran perseguidos por creer en Cristo, pero también tenían favor con las personas que necesitaban salvación, que necesitaban arrepentimiento, que necesitaban al Señor. Estar bien con las personas, que éstas tengan un buen concepto de nosotros, en este caso la iglesia, que nuestros vecinos tengan un buen concepto de nosotros como creyentes y como hijos de Dios. Solo así podremos experimentar el crecimiento en la alabanza, pero también en las buenas relaciones. La iglesia se destacaba, a pesar de ser una iglesia perseguida, por tener buenas relaciones, incluso con los enemigos, incluso con aquellas personas que no compartían sus mismas costumbres. Era la relación armoniosa que producía el mismo evangelio. Por el versículo anterior, Hechos capítulo 2, versículos 46, nos habla de cosas comunes que son muy repetidas por los motivadores. Hechos 2:46 dice: y perseverando, unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La perseverancia, la unidad, la alegría se reitera, la humildad, siempre son valores comunes necesarias para que se produzca crecimiento. Pero recuerde, era Dios quien añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, tenemos que involucrar a Dios en eso que queremos que crezca. Dios está involucrado en el crecimiento de la iglesia, pero si usted quiere que su proyecto crezca, involucre a Dios. Si usted quiere que su familia crezca, involucre a Dios. Si usted quiere crecer financieramente, involucre a Dios también en sus finanzas. Y cuando Dios se involucra en el crecimiento, si Dios es el motor de ese crecimiento, nada ni nadie va a detener. Tenemos que clamar por ese crecimiento, tenemos que orar por ese proyecto, por esa empresa, por ese emprendimiento, por esa familia, por ese cultivo, pero también por la iglesia de la que hacemos parte. Dios quiere que esa iglesia crezca. Dios quiere que lo que usted emprenda con sus manos crezca. Ese arte, ese trabajo, ese emprendimiento, todo lo que usted hace, todo lo que usted tiene que ver, Dios lo destinó para el crecimiento. Pero recuerde, tiene que ser en alabanza. Recuerde, tiene que ser con el favor, en el favor de las personas. Queremos crecer. Y yo quiero que hoy hagamos una oración por crecimiento. Hemos orado por arrepentimiento, hemos orado por sanidad, hemos orado por el favor de Dios, pero casi no hemos orado por el crecimiento. Y es el momento, es la hora de orar por el crecimiento. Usted que hace parte de una iglesia, ore por el crecimiento de su iglesia. Usted que tiene un proyecto entre sus manos, ore por el crecimiento de ese proyecto. Usted que quiere crecer financieramente, usted que quiere crecer como familia, clame al Señor por ese crecimiento en el área en el que esté, pero involucre a Dios. Haga a Dios parte, socio de ese crecimiento. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios por crecimiento. Usted tal vez tenga un negocio pequeño. Usted tal vez tenga un emprendimiento pequeño. Involucre a Dios. Involucre a Dios, que Dios se va a glorificar grandemente en ese trabajo, en esa empresa, en ese emprendimiento. Involucre a Dios en ese negocio. Involucre a Dios en ese proyecto. Usted que tiene un proyecto y que sueña en grande, involucre a Dios. Usted que es un líder espiritual, usted que es un ministro del evangelio, usted que es un laico, pertenece a una iglesia cristiana, clame a Dios por el crecimiento de la iglesia, porque quiero terminar antes de orar diciendo: cuando usted crece, crece su iglesia, y cuando su iglesia crece, crece usted. Oremos al Señor. Padre celestial,
Hoy hemos hablado de crecimiento y tu palabra nos habla del secreto para crecer. La alabanza, la alegría, la exaltación, pero también teniendo favor con las personas. Porque es que el evangelio en el que hemos creído es el evangelio de la reconciliación. No es el evangelio de la contienda, no es el evangelio de la pelea, no es el evangelio de estar mal con los demás. Es el evangelio de la cercanía, de la comprensión, de la reconciliación. Es el evangelio de la unidad. Es el evangelio de poder que restaura familias, que restaura vidas. Dígale: Señor, yo quiero orar por crecimiento. Y ore por el crecimiento de la iglesia. Usted que hace parte de una iglesia. Y si no va a ninguna iglesia, un día hará parte de una. Dígale: Señor, yo te pido por el crecimiento de esa congregación, de esa iglesia. Yo te pido por el crecimiento de ese ministerio del que me has hecho parte, Señor. Clame a Dios por el crecimiento. Clame al Señor para que Dios se glorifique en su vida. Pero también clámele al Señor por el crecimiento personal. El crecimiento personal, profesional. Usted que va a una universidad, dígale: Señor, yo quiero crecer profesionalmente. Dígale: Señor, me quiero capacitar. Quiero, Señor, crecer en conocimiento. Quiero crecer en experiencia. Usted que tiene en sus manos un proyecto productivo, dígale: Señor, permite que este proyecto crezca. Esa empresa, ese emprendimiento, clame al Señor. Tal vez usted crea que es pequeño, pero no lo es a los ojos de Dios. Clame al Señor por ese crecimiento. Clame al Señor, usted que está en el campo, por el crecimiento de ese cultivo, por el crecimiento de esa cosecha que pronto se avecina. Clame al Señor por el crecimiento de esa casa. Usted que está empezando a construir. Usted tal vez ve una casa pequeña, ve un pequeño rancho, pero Dios ve algo grande y extraordinario. Clame a Dios por crecimiento. Jesús es pan de vida eterna.